Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con gran cariño, con mucho entusiasmo en esta mañana, hoy en este 1 de febrero. Échenle aire al chamaco porque se está ahogando. En este 1 de febrero del año 2022 les saludo con mucho cariño, con gran entusiasmo y con muchas ganas de poder llegar hasta ti y de acompañarte durante toda esta mañana. Hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, estaremos en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Estamos llegando hasta ustedes a través de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Google, en Spotify, en MyHeartRadio. Y lo hacemos también a través de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Y, como siempre, puestos y dispuestos para llegar a ti donde quiera que te encuentres. Les saludo y empezamos. Le tengo aquí un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El nivel de empleo generado en los Estados Unidos para trabajadores mexicanos inmigrantes fue de 7,039,031 personas en el 2021, lo que significó un aumento de 433,900 mexicanos más solamente al final del año, o sea, el 6.56% respecto a los 6,605,000 registrados en diciembre del 2020. Y con esto, fíjense ustedes la cantidad de empleos generados para mexicanos en los Estados Unidos. Esto de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Con este resultado, el empleo estadounidense a inmigrantes mexicanos recuperó su nivel previo a la pandemia, hoy ofreciendo más de 7 millones de empleos. No solamente eso, 7 millones de empleos que tienen en muchos casos 10 veces más ingreso que el salario mínimo en México. Y esto te habla de empleos con calidad que generan las remesas que recibimos de los Estados Unidos en México año con año. Personal médico de varias entidades que fue despedido el 1 de enero protestó frente a Palacio Nacional para exigir al INSABI su reinstalación. Acusaron al presidente de no haber cumplido sus promesas. Ayer éramos héroes, hoy estamos desempleados, decían algunas pancartas que se manifestaban frente a Palacio, el austero Palacio de Gobierno del presidente de México. El envejecimiento en el país crea una mayor brecha fiscal que llevará a que las generaciones futuras tengan que pagar hasta 457% más de impuestos para obtener los mismos bienes y servicios públicos que se reciben actualmente, que son pues muy cortos, ¿no? Los beneficios, la relación beneficio-costo entre lo que pagas de impuestos y lo que recibes de lo que en lo que se invierte tu dinero es una relación bastante corta, según el reporte sobre sostenibilidad fiscal, análisis y perspectivas para México en el 2022, de mantenerse las políticas públicas como están y considerando el presupuesto para este año, una persona recién nacida actualmente pagaría 113,352 pesos en aportaciones tributarias netas durante el transcurso de su vida, con un salario mínimo. Sin embargo, las siguientes generaciones tendrán que desembolsar 985,635 pesos a partir del 2030 por iguales bienes y servicios públicos, a decir de este estudio. Pese a que varios analistas consideran que México está en recesión, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, apuntó que si hay 2 trimestres negativos al hilo en Producto Interno Bruto, aumenta la posibilidad que exista, pero no es suficiente, ya que una recesión debe de cumplir 3 requisitos: profundidad, duración y difusión. Y si bien ha habido profundidad, el año antepasado, 2020, tuvimos una recesión del 8,5%,
la difusión y la duración, dice Jonathan Heath, todavía estarían sujetas a análisis. Desde nuestro humilde punto de vista, entramos en recesión, es decir, terminamos recesivos el año que terminó, como efecto de una nueva ola de contagios por la variante de Omicron del COVID. Es altamente probable que en el primer trimestre del 22 de este año haya una caída del Producto Interno Bruto, según anticipa Gabriela Siller, director de análisis económico del Banco Base. Y con ello se sumarían 3 trimestres consecutivos a la baja. Esto marcaría un proceso recesivo. De todas maneras, la ratificación del mismo. Y ya que estamos hablando del COVID, les quiero decir con pena que hace unas cuantas horas murió Monseñor Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, a los 84 años de edad, víctima de COVID. Y decir de Onésimo Cepeda, un hombre polémico, un hombre extraordinariamente polémico, un gran conversador, un hombre dueño de una muy vasta cultura que tuvo, digamos, yo creo como él fue nombrado obispo de Ecatepec por el Papa Juan Pablo II en el año 1995. Y Onésimo en algún momento buscó una candidatura para ser diputado. Y su frase de campaña es: estoy cansado de tanto pendejo. Eso es como decía Onésimo Cepeda cuando hacía alusión a los diputados que ocupaban curules en la Cámara de Diputados. Un hombre que desde aquí, Onésimo, te vamos a extrañar, los que te conocimos, los que gozábamos de tus charlas, de tus chistes que no eran propios de un sacerdote, pero sí eran propios de un ser humano con sus fortalezas y con sus debilidades. Y desde aquí mi más profundo cariño a este hombre polémico, Onésimo Cepeda, que descansa hoy, estoy seguro, a la diestra del Señor, porque lo tendrá muy entretenido. El crédito al consumo otorgado por la banca comercial cayó 4.3% real anual en diciembre del 2021, con un saldo de 1.000.056.000 millones de pesos, según reporta el Banco de México. En diciembre del 21, el crédito al consumo se ve afectado por la cesión de la cartera de crédito de American Express a American Express Company México en octubre del año pasado, según dice Banjico en su informe de agregados monetarios y de actividad financiera. En tanto, el financiamiento otorgado a las empresas y personas físicas con actividad empresarial cayó 4.6% real anual, con un saldo de 2.725.000 millones de pesos. En general, el financiamiento otorgado por la banca comercial disminuyó en 4.8% en términos reales anuales durante diciembre del 2021. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores concluyó en enero con una pérdida acumulada importante, 3.64%, la más amplia para un mes de enero en los últimos 7 años. Y esto nos marca, creo, el principio de un año que será complejo. Hubo una baja hacia finales del 2021 en el sector bursátil en todo el mundo, pero la previsión es que no siga habiendo estas bajas en el Nasdaq, en el Dow Jones, en el Standard & Poor's, en el DAX alemán, en el FTSE inglés, en el CAC 40 francés, en el IBEX español. Y en el caso de México, pudiéramos seguir teniendo bajas por el desenlistamiento de muchas compañías que han salido de cotizar en lo público en la Bolsa Mexicana de Valores. El tipo de cambio finalizó el lunes en 21.15 por dólar a la venta y 20 a la compra en Citibanamex, una ganancia de 17 centavos para el peso. Las acciones de Aeroméxico cerraron el día de ayer con un alza de 21.12% al pasar de $1.61 la acción a $1.95, luego que en los Estados Unidos un tribunal le da la salida para que ya todo está cumplido en la ley de quiebras de los Estados Unidos, capítulo 11,
para poder de ahí rescatar a esta compañía de sus penurias financieras, que no económicas. La Comisión Federal de Electricidad y Sempra Infraestructura firmaron un acuerdo de entendimiento no vinculante para el desarrollo de proyectos de gas natural en el norte del país. Se trata de una terminal de licuefacción de gas natural en Topolobampo, esto en Sinaloa, una terminal de regasificación de gas natural licuado en La Paz, en Baja California, y la reanudación del gasoducto Guaymas-El Oro en el estado de Sonora. La presentación, comunicación en Parlamento Abierto de la Comisión Federal de Electricidad es como una puesta en escena para apelar a la emoción y no a la razón. Según coinciden especialistas, reclaman que no se exaltó el debate técnico centrado en costos, aprovechamiento y sostenibilidad. Algo que, bueno, verdaderamente me llena de oprobio, así me riega el oprobio. Ricardo Aldana gana la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se impuso con el 70% de los votos a los otros 24 candidatos que se le oponían. El segundo lugar fue para César Pecero, logró apenas 4,000 sufragios en contra de los 44,000 de Ricardo Aldana, y con esto la sombra de Carlos Romero Deschamps. Todos los gobiernos son iguales, este y el anterior, el de Peña Nieto y el de Calderón y el del propio Fox, le dieron el avión a Carlos Romero, lo dejaron seguir robando a mansalva, y este gobierno pasa lo mismo. Primero sacan de la escena a Carlos Romero Deschamps para que ya nadie le pegáramos, y después ponen a Ricardo Aldana como secretario general del sindicato para que siga gobernando Carlos Romero Deschamps. Es un maximato sindical, y con ello la Cuarta Transformación es la misma porquería. Cecilia Sánchez García, senadora de Morena, esta fue opinión, no noticia, esta fue opinión para que, por favor, queridos amigos de la Cuarta Transformación, no me vayan a crucificar. Cecilia Sánchez García, senadora de Morena y aspirante a la dirigencia del sindicato petrolero, denunció que los trabajadores fueron amenazados y presionados para respaldar a Ricardo Aldana, que, pues miren, dicen que la gente tiene la cara de lo que es, ¿no? Y si ustedes ven así, muy derechito a Ricardo Aldana, tiene cara de gángster. Previamente, la Secretaría del Trabajo comunicó que para habilitar el voto a distancia fueron enviados enlaces y claves a 72,000 trabajadores inscritos en el proceso interno. La información fue dispersada a través del sistema remoto de votación laboral. Miren, lo único bueno de todo esto es que se hace un primer intento por llevar a cabo una elección a nivel remoto, y esto podría ser el primero de algunos escarceos que se tendrán que hacer para que el día de mañana las votaciones federales en México sean a través de la computadora. En su primer año de operaciones, Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, entregó un contrato de arrendamiento de equipos por 245 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados, que a su vez subcontrató a una firma inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública. Con esto, una investigación de Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad documentó que Segalmex entregó a Microcredit un contrato con vigencia del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre de este año que corre para proveer transportadores helicoidales tipo bazooka para la extracción y suministro de maíz a tolvas, y sets de laboratorio para el control de calidad de maíz, del frijol, del arroz y del trigo del programa Precios de Garantía. Segalmex debía recibir 600 sets de laboratorio y 156 transportadores helicoidales antes del 1 de octubre del 2019, pero Microcredit seguía entregando los equipos en marzo del 2020. Las irregularidades en torno a este tipo de operaciones de una entidad gubernamental siguen siendo otra vez por la vía de las asignaciones directas. De 110 sanciones impuestas por irregularidades en la línea 12 del metro entre el 2014 y 16, solo 32 de 110, 32
quedaron firmes. Otras 27 fueron anuladas y 51 más siguen en proceso de impugnación hasta el 2022. Y con ello es un malabarista. Marcelo Ebrard, Mario Delgado y toda esa runfla que llevó la línea 12 del metro hasta hacerse ellos inmensamente ricos, todos los días la libran con un poquito más de impunidad en todo este chapoteo de lodo que se da luego de haber hecho esta línea 12 hasta el punto de haber provocado una tragedia que mató a 26 personas, entre ellos niños. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Ya no saben ni qué hacer con el Tren Maya. Ahora resulta que se presentó un proyecto entre empresarios y algunas autoridades de Quintana Roo, que no las federales, al gobierno para evitar el paso del Tren Maya por la zona urbana de Playa del Carmen, y esto comprendería usar una especie de anillo periférico. Miren, ¿para qué nos hacemos bolas? No se han puesto de acuerdo en la federación, ahí con el señor Mike, que es ahora el nuevo director de Fonatur. Mi vida santa, no tiene la menor idea de lo que es un tren, no tiene la menor idea de lo que es una ruta crítica, no tiene la menor idea de lo que es un programa maestro de construcción, no tiene la menor idea de nada, pero él va a ser el que se va a encargar de que salga el tren y el nuevo trazo, dentro de los trazos que ha habido nuevos. Sin dar el nombre, Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno amagó a una empresa que se atrasó en la obra del Tren Maya. Se puede atrasar el gobierno en su toma de decisiones, pero las empresas, no hombre, esas no, por Dios, esas después de todo hasta las escogimos para que ganaran su lana, ¿no? Y había una que se estaba quedando y les dijimos, vamos, adelante, si no se les quita el contrato. Se les quita y entre el que se les vuelve a asignar a otra empresa que tampoco va a cumplir, pues entonces van a pasar meses y años y tiempo, finalmente es tiempo. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon 3 vías y tomaron casetas en Hidalgo porque, ¿qué es lo que reclamaban? Bonos que no se han pagado, aguinaldos que tampoco se han pagado porque no ha habido dinero para todo esto en el 2021, y esto que le pasa al estado de Hidalgo le pasa a todos los estados de la República Mexicana, menos a Nuevo León, al Estado de México y ya, porque todos los demás estados de la República Mexicana tienen retrasos en los pagos de las nóminas, retrasos serios. Al menos 8 camionetas blindadas compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario de Reynosa ligado al huachicol, que fue ejecutado en noviembre en Nuevo León, fueron utilizadas por alcaldes y por legisladores de Morena en Tamaulipas. Y ahí, pues todos están involucrados, ¿no? Luego de exhibirse que José Ramón López Beltrán ocupó residencias ocupa, ¿no? Residencias aquí en los Estados Unidos, aquí, en donde me encuentro. En Woodlands, en Woodlands hay gente de 3 tipos, que ha trabajado toda su vida, que no ha dado golpe y que están casados con mujeres que tienen dinero. Esa es la justificación que le pone al presidente, el presidente de la República, a su hijo, que explica esto. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales. Cuando dice la señora, está hablando de su nuera.
Y dice, al parecer la señora tiene dinero, como diciendo, pues dijo, perdón, mi hijo es tan, digo, por Dios, o sea, se casaron con él por carita, ¿no? Y entonces, pues la señora es la que tiene la lana, y si tienen los lugares que tienen en donde viven, pues lo que está queriendo decir el presidente es que no los pagó él, que los pagó pues la familia de la señora. Y pues no cabe duda que hay que hay gente que tiene esa, yo ni siquiera diría suerte, ¿no? Ese destino de ser mantenido por la señora. Eso, digo, nació con esa estrella que guarda en la panza, ¿no? Pero el hecho es que el señor José Ramón López Beltrán, tiene una forma de vida que va fuera de sus posibilidades, suponiendo que sus posibilidades son las de no tener un empleo y de tener un papá pobre. Porque el presidente de México es un hombre pobre. Pobre hombre, ¿no? No sé en términos de riqueza, pero sí es un pobre hombre. En otras cosas, la Secretaría de Hacienda rechaza otorgar dinero adicional al Instituto Nacional Electoral solicitado para la revocación de mandato. Y entonces Lorenzo Córdoba, el presidente del instituto, dice que si esto ocurre, tendrá que haber una reducción de las mesas de votación. Fíjense, esto nos obliga más. Tenemos que ir a votar en la revocación. Están cortándole las alas al Instituto Nacional Electoral para después eliminarlo y quedarse con él. Por favor, tenemos que votar y votar al presidente de la República de donde está. Perdón, esto no es noticia, es opinión, ¿eh? Entonces, tenemos que sacar al presidente de donde está. Y lo podemos hacer si somos mayoría, 50+1, los que votamos para que se vaya el presidente el próximo 10 de abril. Que después vendrán otras cosas, sí, pero por lo pronto lo votamos. ¿No sería eso extraordinario? Bueno, yo se los dejo porque no le van a dar más dinero al INE. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudará la sesión en la que resolverá si elimina o no la pregunta de esta ratificación incluida por el Congreso en la consulta de revocación. Y entonces la pregunta quedaría, ¿está usted de acuerdo que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se ha removido de su cargo por pérdida de confianza? Y ya hasta ahí quedaría la pregunta. Ya no vendría. O espera usted que se quede. Ya no vendría esa parte. Ayer estaban decidiendo sobre esto y empezó a salir un mito del aire acondicionado y el presidente de la Suprema dijo, vámonos, porque esto se está quemando. Que lleguen los bomberos. Y se estaba quemando, ahí, no estaba quemando, era vapor de agua. Pero el presidente de la Suprema como que se espantó. López Obrador afirma que las puertas de Palacio Nacional siempre estarán abiertas para Ricardo Monreal, incluso para sus adversarios, pese a que el coordinador de Morena en el Senado manifestó públicamente que estaba en desacuerdo con la sucesión adelantada en términos políticos y varias otras decisiones tomadas por su partido político Morena. Claro que sí, para él y para todos. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Y ya para concluir, por favor, presidente. Hasta para los adversarios. No, si eres presidente de México, no eres presidente de tus amigos. ¿Tú tienes que estar hasta para los adversarios? No, tú tienes que estar para los mexicanos, señor presidente de la República. Se le olvida a este hombre, se le olvida quién es. Se le olvida. Pese a la veda electoral, el gobierno federal dispersará mes con mes los recursos a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, según anuncia Marat Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Habla Marat. También en el marco del tiempo de la veda electoral, decir que la beca se otorgará de manera continua mes con mes. Esto porque pues, el programa mismo es una beca que se entrega a mes trabajado y continuará así de manera regular durante este periodo. Este señor que acabo de presentarles es subsecretario del Trabajo.
Su secretario del Trabajo. No tiene peine, pero es su secretario del Trabajo. Ante la falta de pago del estímulo del Sistema Nacional de Investigadores, jóvenes del programa Estancias Postdoctorales por México pidieron al CONACYT aclarar la situación y reponer el recurso a través de una carta dirigida a María Elena Álvarez Bulla. Los afectados manifestaron sorpresa y preocupación por la falta de pago sin aviso, sin ningún tipo de notificación. Alejandro Moreno, presidente del PRI, ratifica de facto ante senadores que Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, será expulsado de las filas del tricolor luego de aceptar la embajada de México en España ofrecida por Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el gobierno de España había dado su beneplácito para que Quirino Ordaz fuera embajador de México ante el reino español. En el anuncio de 101 acciones del entendimiento bicentenario entre México y Estados Unidos, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Protección y todo esto, ciudadana, pidió juego limpio a los Estados Unidos. Las reglas de operación de esta novedosa figura de cooperación deben caracterizarse por el juego limpio, en el que la coordinación y el diálogo entre los representantes de cada país sean una condición inalterable en su proceder. Mientras que en Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, reitera que las labores se dan en conjunto y con pleno respeto a la soberanía bilateral. Este es un plan que va acompañado de un conjunto de líneas de acción que van a afectar todo lo relacionado con la seguridad y la violencia en ambos lados de la frontera para ambos países. Marcelo Ebrard también habló. ¿Qué vamos a hacer las dos administraciones de aquí al fin del gobierno y qué resultados vamos a tener para la población? Cuando dijo al fin del gobierno, bueno, se le atoró todo, ¿no? Pero pues sí, en algún momento este gobierno se va a acabar. El gobierno de México presentó argumentos ante la Corte Federal de Boston para defender la viabilidad de su demanda civil en contra de empresas fabricantes de armas a las que responsabiliza de la violencia en nuestro país. Desde mi punto de vista, es una batalla perdida. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos hay una segunda enmienda que permite la venta libre de armas. Ahora, si estas llegan a México, ese es otro boleto. El hecho es que por lo pronto siguen abogados tratando de replicar mociones emitidas el mes de noviembre sobre este tema y no creo que vaya a dar a más. Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que evoluciona de todo esto. Un juez federal dicta formal prisión a Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón por su participación en el caso de tráfico de armas conocido como el Rápido y Furioso. Roberto Toledo, colaborador del medio digital Monitor de Michoacán, fue asesinado afuera de su casa en Zitácuaro. Según reportes locales, el director de esta misma organización dice: nosotros los periodistas tenemos como arma una libreta, una pluma o un lapicero y ya, es todo lo que tenemos. Y con ello sigue habiendo un peligro extraordinario para el ejercicio del periodismo en nuestro país. El señor José Medina Mora dice que es alarmante lo que sucede con las extorsiones. De cada 99 que se presentan, una es denunciada, y lo dice así. En 2021 se registraron 9,407 víctimas de extorsión. Esto es un aumento de 12.3% con respecto al 2020. Punto 2. Esto significa que se registró en promedio una víctima de extorsión por hora. Comparando los primeros 37 meses de los últimos 4 sexenios, la administración actual ha sido la que ha tenido la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por denuncias de extorsión. Mientras más sube la inseguridad, más se van deteniendo las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
Estados Unidos y Rusia se enfrentaron en el Consejo de Seguridad de la ONU. Moscú intentó sin éxito bloquear una reunión pública sobre el despliegue de sus tropas cerca de la frontera con Ucrania. Y Linda Thomas, de Washington, habló así. The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. Russia's actions strike at the very heart of the UN Charter. Russia's aggression today not only threatens Ukraine, it also threatens Europe. Dice, las acciones que está llevando a cabo Rusia no solamente atentan en contra de Ucrania, atentan en contra de Rusia. Y Rusia, sus acciones y sus golpes están pegando al corazón de la vida política de toda Europa. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. La pregunta que hoy estamos poniendo en nuestras formas de consulta tiene que ver con la vecindad entre México y Estados Unidos. Estamos preguntándole que la economía de Estados Unidos generó en el 2021 7 millones de empleos a inmigrantes mexicanos con sueldos de hasta 10 veces superiores a los que se dan en México, si hablamos y partimos de la base del salario mínimo. Y lo que preguntamos, ¿piensa usted que los vecinos del norte han evitado un colapso social en nuestro país? Hasta este momento, la percepción en lo general es que el 93% del auditorio piensa que sí, ha evitado la vecindad con Estados Unidos, el que haya ya un colapso social en México, y el 7% opina lo contrario, opina que no. Estados Unidos, como les digo, ha generado más de 7 millones de empleos para el 2021 solamente para inmigrantes mexicanos, no latinos en lo general, sino mexicanos en lo particular. Empleos mucho mejor remunerados. Tan es así que en el 2021 recibimos los mexicanos de los Estados Unidos prácticamente 50,000 millones de dólares de envíos por remesas. Y en los Estados Unidos se llevó a cabo un proceso de vacunación de millones de mexicanos cuyas vacunas fueron pagadas con los impuestos que se pagan desde los Estados Unidos norteamericanos a su sistema de recaudación, el IRS. Es decir, millones de mexicanos fueron vacunados no solamente gratis, sino con cargo al erario de los Estados Unidos. Mayor número de vacunas, mayor número de empleos, mayor ingreso, hablan de la necesidad que tenemos en este momento de depender de la economía norteamericana y de la vecindad para evitar lo que en México ya se puede hablar de un posible colapso. México es un país que tiene graves problemas de carácter económico y también social, y que con la inflación, que es un factor negativo que se ha dado en los Estados Unidos, ha traído como consecuencia una inflación en México, aparte de que la cadena oferta y demanda en México se ha visto alterada por la ruptura de la cadena de suministros, entre otras, provocadas por el COVID y otras situaciones. ¿Y cuáles son las otras situaciones? Bueno, la desinversión. Ha habido muchas empresas que se han echado para atrás, que se han retraído, muchas saliendo de cotizar públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores para irse otra vez a lo familiar o a lo privado por falta de confianza a los esquemas económicos del país. Es para algunas empresas arriesgado ser tan público. Y también dentro de toda esta enorme problemática sigue sin haber un plan de emergencia en nuestro país para paliar una situación cuando, aparte de todo, se le dio un golpe a la ley de outsourcing que hizo que muchas organizaciones tuvieran que tomar sus propias administraciones de personal, encareciendo sus operaciones en México. Y con ello teniendo que hacer a un lado a muchas personas que antes tenían trabajo y hoy no lo tienen. Y son millones de personas que en México se han quedado sin empleo. Y muchos de estos cientos o cientos de miles de personas, dentro de los millones que se han quedado sin empleo en México, han pasado a los Estados Unidos como han podido y en los Estados Unidos se han podido colocar.
Pero ¿qué hubiera sucedido si no hubiera todo esto? ¿Qué hubiera sucedido con la economía mexicana si no llegara 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos a la economía mexicana producto de los dólares que llegan de los Estados Unidos, de mexicanos que trabajan en los Estados Unidos y que envían sus excedentes o a veces todo lo que pueden, solamente se quedan con dinero para comer y lo demás se lo envían a sus familias en México para que en México sigan teniendo una forma de vivir? ¿Y qué decir de la salud? Cuando en los Estados Unidos se ha emprendido una campaña para vacunar a todos, propios y extraños. Y dentro de los extraños, miles, millones de mexicanos que han llegado al lado norteamericano a vacunarse. Algunos porque tienen los medios para poder llegar hasta por vía aérea para vacunarse. Algunos otros que, inmigrando, entrando a los Estados Unidos, están al mismo tiempo buscando una forma a través de sus trabajos que les pide que para llegar a trabajar deban de estar vacunados y han sido vacunados. Todo bajo cargo y costo del erario norteamericano. Sí, sí es cierto. Tenemos hoy una dependencia fuerte de la economía más grande del mundo. Pero si el presidente ama en hablar de soberanía, ya tendríamos que empezar a buscar nuestras soluciones, las nuestras, evitando con ello fuga de capitales, fuga de lo más lamentable que se fuga, que es el capital humano, que es la gente que tiene que desenraizarse de México para poder vivir en un lugar en donde haya empleo, en donde haya garantías, en donde haya un presente y un futuro. Y muchos mexicanos han tomado la opción de salir ante la evidencia de lo que busca la Cuarta Transformación. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, lo que busca la Cuarta Transformación, bajo el principio de primero los pobres, es que haya mayor pobreza. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecerle a Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, el que esté conmigo esta mañana. Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días, gracias por la invitación. Hace un poco antes de que entráramos contigo, estaba yo reflexionando sobre los niveles de empleo que se han generado para mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos, con los niveles de ingreso que se obtienen en los Estados Unidos, bajo condiciones laborales que son realmente, digo, hay de todo, pero mucho de lo ofertable en la economía norteamericana, pues es una válvula muy, muy importante de escape para la acuciante situación económica en la que se encuentra México. Desde la óptica de Coparmex, que es un sindicato de patrones en la República Mexicana enorme, con una enorme capacidad de empleo, ¿cómo ven esta situación y sobre todo esta condición geopolítica de vecindad entre los dos pueblos? Mira, te estaba escuchando y la verdad, lejos de celebrar los 51 mil millones de dólares más o menos que van a entrar en el 2021, debería ser una alarma, un signo de preocupación de la cantidad de connacionales que estamos expulsando a Estados Unidos. Definitivamente, como tú lo comentaste hace unos minutos, esos 51 mil millones de dólares es una válvula de escape, no es una bocanada de aire fresco, es un tanque de oxígeno a la economía actual y a las políticas laborales y económicas de nuestro país. Para mí no es una cifra a celebrarse, es una cifra preocupante, si no es que vergonzosa. Desde Coparmex hemos impulsado la mayor creación de empleos formales, sin embargo estamos muy lejos de lograr lo necesario para nuestro país. Como tú tienes los datos, ya el 43% de la economía está únicamente en la formalidad. Estamos cerca del 57% del PIB que se genera de la informalidad. Estos datos son terribles para cualquier país. En un país que tengamos casi el 57% de la informalidad, ¿qué quiere decir? La migración tan preocupante que tenemos, la informalidad, el no pago de impuestos, el no aseguramiento de los trabajadores
ante el Seguro Social, y sobre todo lo que nos preocupa es que de la formalidad a la ilegalidad puede haber un paso muy corto. Entonces, lejos de celebrar, es una cifra muy grande, ha sido un tanque de oxígeno para la economía en estos 3 años de esta administración federal y especialmente en estos 2 años de la pandemia, pero nada que celebrar sobre esa fecha, y muy preocupante el dato del tamaño de la economía informal en el país. Estos datos que da son tremendamente reveladores de una situación. Imaginemos, bajo lo que dice Ricardo, que nos sentemos a la mesa a comer en una familia y que el 57% de quienes se sientan a comer no aportan para la comida que se sirve en la mesa. Es así de grave. Ahora, ante esta situación 2022, condiciones, sigue sin haber un plan económico para apuntalar a las pymes. Sigue una necesidad del gobierno por una captación fiscal, que empresas que están o retraídas o sobreviviendo y sin planes de expansión hacen que la recaudación sea menor. Se le dio un golpe durísimo al Seguro Social, y entre otras al Infonavit también, con esta desaparición absoluta de los procesos de outsourcing, cuando había una alternativa legal para poderlo haber sostenido. Es decir, estaba una manzana podrida y tiraron el árbol. Y con ello viene, por otra parte, una economía que no acabará repuntando. No le veo en el corto plazo una salida al COVID. Tal vez la salida más corta que veo es que de pandemia se vuelva en endemia, pero que el proceso de vacunación haga que las cadenas de suministro sigan siendo muy endebles, las cadenas de pago sigan estando rotas, la morosidad siga aumentando y la gente sigue viviendo en su consumo del crédito plástico, que es, yo creo que es esa mezcla de ingredientes con un proceso inflacionario, se me hacen no buenas consejeras. Aparte, Ricardo, que pues podemos decir que estamos en un proceso otra vez recesivo y de una estanflación que nos tiene aquí paralizados. Totalmente de acuerdo en los puntos que tocas. Son múltiples y variados y podremos platicar aquí el resto de la mañana, pero gracias por el tiempo. Varios conceptos. Desgraciadamente, las cifras dan para muchas interpretaciones, pero los datos son duros. Número 1, se está anunciando que ya recuperamos el nivel de empleos antes de la pandemia, de febrero a junio del 2020. Me pregunto, ¿ese dato es para celebrarse? Estamos a niveles del 2020 en la creación de empleos. Se perdieron 1.117.000 empleos entre febrero y junio del 2020. Entre julio y diciembre del 2021 se recuperaron 1.124.000 empleos. 7.000 empleos más en casi 2 años. Eso no es para celebrarse. Y si queremos hablar de datos duros, entonces, de acuerdo a la inercia que teníamos, buena o mala, pero teníamos una inercia de crecimiento, Pedro, estamos cortos 1 millón de empleos a los que se recuperaron. No se crearon, se recuperaron, que hay una diferencia. Y si vamos de acuerdo a la tendencia demográfica de nuestro país, necesitamos crear 1 millón de empleos nuevos para los jóvenes que terminan sus estudios o que se ven forzados de salir a sus estudios para entrar a la economía formal. Entonces, en números reales, estamos 2 millones cortos a enero del 2022 del que deberíamos estar el día de hoy. Entonces, tampoco la cifra de la creación de empleos es para celebrarse. Qué bueno que se recuperaron los empleos, pero tenemos una gran tarea por delante en la cual tiene que haber una corresponsabilidad del gobierno, de los empleadores, del sector obrero, para generar condiciones de trabajo adecuadas en el sector formal. Mientras no podamos crecer la formalidad, estamos en un círculo vicioso que más grande, que se irá agrandando. Un tema muy rápido, la subcontratación. Nosotros estuvimos en el proceso de negociación con el sector, con el gobierno federal en la subcontratación y les dijimos que esta sobreregulación no iba a resolver los problemas. Tú lo comentaste muy adecuadamente. Cortaron el árbol, pero ¿sabes qué es lo peor de todo?
se quedó la manzana podrida, porque los esquemas de nóminas de subregistro ante el IMSS la siguen ofreciendo todos los días a los empleadores de México. Entonces cortaron el árbol de las manzanas sanas y se quedó la manzana podrida. Se le explicó al gobierno que la baja en empleo en diciembre no se debía a la subcontratación, sino que la baja de empleos en diciembre seguía la lógica normal de todos los meses. Lo que pasa es que en diciembre se contrata menos por el fin de año, por el fin de obras, por el fin de temporada, pero la subcontratación no era el culpable de esto y lo acabamos de ver este diciembre. Los números son muy similares a los años pasados en el tema de la subcontratación. Esta reforma de la subcontratación, desgraciadamente, México pierde productividad, las empresas pierden flexibilidad, el gobierno pierde recaudación, por absurdo que suene, y habrá más informalidad. Entonces tenemos muchas asignaturas pendientes para este 22. Desde Coparmex lo vemos complicado, pero en vez de estar preocupados, estamos ocupados para tratar desde nuestra trinchera generar un entorno laboral favorable para nuestros trabajadores y que se les ofrezca un trabajo más digno y mejor remunerado. Lo que no podemos esconder el sol como un dedo, como algunas personas pretenden, es que el trabajador que se va a Estados Unidos gana en una hora lo que gana aquí en un día. Es el promedio aproximado. Independientemente si estás en la construcción, si estás en la hotelería, en la comida rápida, en el turismo o en la agricultura, el equivalente es de 1:8 a 1:10. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos ya anunció que de su propia falta de mano de obra está negociando con México 500,000 visas de trabajo temporales, además de todos los connacionales que están de manera ilegal, pero ya están gestionando 500,000 visas de trabajo temporales porque no hay trabajo. Si uno ve las noticias de Estados Unidos o si por alguna razón tuviste que trasladarte, ves que en todos los restaurantes, en todos los hoteles, en las fábricas, en la manufactura y en la agricultura se requiere trabajo. Entonces estamos en un círculo vicioso que también Estados Unidos tiene una falta de obra importante por diversas razones. En mi opinión, creo que se les dio demasiado apoyo a los trabajadores y cayeron en una zona de confort que prefieren estar en sus casas a estar trabajando, sobre todo a la base de la pirámide social económica en Estados Unidos. Pero bueno, si eso se abre una oportunidad para que nuestros connacionales tengan mejor trabajo, y lo que eso es un hecho es que están mejor pagados a como estaban hace 2 años o hace 3 años, pues bueno, bien por nuestros nacionales. Vergüenza para nosotros que expulsamos tantos millones de connacionales que tengan que irse a trabajar, inclusive a veces, Pedro, por temas que no hemos comentado de seguridad, en zonas de Michoacán, de Guerrero, aquí de Jalisco, la gente migra porque no hay trabajo, porque no hay seguridad y porque al salir a la calle se juegan la vida todos los días, en Guanajuato también. Has hecho un panorama extraordinariamente preciso de lo que vivimos en un marco inflacionario, que ese es, digamos, el paraguas que cubre todo este enorme esquema de un escenario, Ricardo, que ya vivimos en otros tiempos y que nos fue como en feria, ¿eh? Y yo espero que este escenario lo intentemos evitar cuando el país en términos netos no está creciendo, es más, estamos quedándonos cortos, cuando hay unos hoyos fiscales tremendos y una dispersión del dinero que aportamos, los que aportamos, que a veces no tiene métrica, a veces no tiene explicación, a veces no tiene ninguna de las dos. Ricardo, te agradezco mucho el que hayas estado conmigo y contigo. Un saludo a todos en Coparmex desde este programa, siempre con nuestro reconocimiento por su compromiso con el país. Ricardo Barbosa Asensio, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex en la República Mexicana. Te mando un abrazo. Igualmente. Mi cariño. Gracias. Seguimos en comunicación. Gracias. Sí, señor. Claro que sí. Y fíjense que la obligación de los comunicadores es estar en comunicación con los actores de la vida económica, política y social de nuestro país para entender mejor y con ello poder también comunicar igual. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio.
Y estoy en Miami, en la Florida, con Adriana Braniff esta mañana, quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Pues fíjate que antes de empezar a hablar sobre la situación, el update de cómo está la situación en Ucrania, hay que decir que la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades aquí en los Estados Unidos, pues ya recomendó no viajar a México. Ya nos pasaron del nivel 3, que significa alto, al nivel 4, que significa muy alto, y por cierto es el último escalafón. Ya estamos en el nivel, porque hay muchos otros países que están ahí en ese nivel de 4, estamos con Colombia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. La CDC, pues estamos viendo que sí tiene definitivamente otros datos diferentes a lo de las autoridades de salud de México, porque ya le habían dicho al presidente que estaban bajando los casos de contagio. Así es que pues sí existe la alta posibilidad de que la CDC sea citada en el quién es quién de las mentiras por la señorita Vilchis por tener otros datos, Pedro. Pues sí, ese es parte de este asunto, pero el hecho es que sigue la mata dando, mi querida, y en ello estamos metidos todos en este momento, todos. Pues sí, por cierto, ya Justin Trudeau también salió positivo del coronavirus y le pega junto con esta protesta de la que hablábamos ayer, protesta de camioneros, de transportistas, que ya están llevando, ya es el cuarto día consecutivo en el que están estacionados allá en Ottawa pidiendo esto. Ya están pidiendo que el gobernador general, que es el Governor General, que es el que está, o es el que representa a la reina Isabel II en Canadá, están pidiendo que él y que el Senado quiten todas las medidas o que se disuelva el gobierno, que es un procedimiento usual en Canadá, y que se convoque a elecciones anticipadas. Así está la cosa en Canadá. Ahora, ¿cuáles son las novedades en Ucrania? Pues fíjate que se reunió ya el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de los Estados Unidos. Ayer Rusia no quería que se llevara a cabo esta reunión, pero se hace la votación, se juntan los votos necesarios y empiezan a sesionar. México tomó parte en esta reunión, como sabemos. Ahí está Juan Ramón de la Fuente, que es representante de México en este organismo ante la ONU, y hizo un pronunciamiento. Dijo que México defiende la diplomacia por encima de la fuerza y reiteró la postura de México de respetar la soberanía de Ucrania. Esta es la primera vez que se discute en este foro de la ONU el asunto de Ucrania. En la reunión, Estados Unidos y Rusia, ¿qué hicieron? Se acusaron mutuamente de estar mintiendo sobre las intenciones uno de otro. Y lo destacable de esta reunión, los encabezados o el encabezado que recuperan todos los medios de comunicación, es lo que dijo el representante ruso en la ONU, que dijo: Rusia no tiene la intención de invadir y Estados Unidos solo está creando histeria, solo está creando pánico. Eso es lo que dijo Rusia en este foro. Se dio una confrontación verbal que no se veía en años en este foro internacional, y Rusia dijo esto: no tenemos intención de invadir. Pero entonces, pues, ¿qué hacen esos 100,000 tanques ahí estacionados en la frontera? Esa es la pregunta. Y además están los antecedentes de la invasión de Georgia en el 2008, de la invasión y cuando se anexa en Crimea en el 2014. Y con esta acción que está haciendo Vladimir Putin, pues está poniendo en peligro lo que más le importa a él, que es evitar una presencia mayor de Estados Unidos en Europa, evitar una energetización de la OTAN, y justo eso es lo que está provocando Vladimir Putin. Lo que Vladimir Putin en el fondo quiere es expulsar a Estados Unidos de Europa, desmantelar a la OTAN, que por cierto casi sucede bajo la administración de Donald Trump, y lo que quiere pues es básicamente que los países de su periferia pues estén bajo su influencia de poder y que no le contaminen a su población con esas ideas de independencia, con esas ideas de progreso. La otra noticia es que Rusia ya contesta la carta también que Estados Unidos le mandó por escrito, todas las propuestas que hace Joe Biden al presidente ruso, ya se la contesta también por escrito, pero la respuesta no se ha hecho pública. Rusia no está bien parada hasta ahorita, sabe que está aislada. Sus únicos aliados, ¿quiénes son? Bielorrusia y Siria. Por cierto que Estados Unidos ordena ya a los familiares de su cuerpo diplomático ahí que abandonen Bielorrusia, que es el aliado de Rusia. ¿Y quién más está con él? Pues está China. Pero, ahí hay un pero, a lo mejor China no estaría dispuesta a arriesgar su posición
al lado de una potencia que va en decadencia, porque China, pues sabemos, está al tú por tú con Estados Unidos, compitiendo por una potencia mundial y, bueno, hay un punto aquí. Están en puerta los Juegos Olímpicos de China. Vladimir Putin va a estar ahí para la apertura, es invitado de honor. A lo mejor en una de esas van a platicar sobre el asunto de Ucrania seguramente, y bueno, podrían hacer unos lazos que a lo mejor Estados Unidos no quiere que hagan. Y nada más el dato que te doy, la última vez que China fue sede de Juegos Olímpicos, como lo es ahora el viernes, fue en el año de 2008. Y justamente en ese año, estando Vladimir Putin en estos Juegos Olímpicos, es cuando se invade Georgia. La pregunta es, ¿podría repetirse la historia otra vez? Pues no lo sabemos, Pedro. Bueno, ahí está, es un dato interesante que pone a todos nerviosos, me imagino, y que si bien el señor Lavrov está constantemente aludiendo a la idea de que lo que está generando como noticia Estados Unidos es una alarma que no tiene una base, pues el hecho es que sí hay movimientos militares en la frontera común y sí es cierto que hay un amago que interesa a Rusia sobre la posesión geopolítica de Ucrania. La fue desde que se diluyó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y se generó la Comunidad de Estados Independientes hasta la fecha. Ahí está, y es un problema que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Vamos a estar al pendiente. Hoy tienen una conversación telefónica Antony Blinken, el secretario de Estado, y Lavrov, justamente el secretario de Relaciones Exteriores, y entre que son peras o manzanas, también Vladimir Zelensky, que es el gobernador, el presidente de Ucrania, ya ordenó que Ucrania aumente su ejército en 100,000 soldados. Así es que vamos a estar muy atentos a este tema. Va a dar mucho de qué hablar y, por supuesto, el viernes los Juegos Olímpicos en China, pues va a complicar un poquito más el asunto. Ya lo creo, o por lo menos va a poner a todos más nerviosos. Adriana, como siempre, te mando un abrazo y gracias. Gracias, Pedro, que estés muy bien, todos por allá. Igualmente también para ti. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Aquí en la hora central es la hora, un resumen de lo más importante que aquí les estaremos informando. El nivel de empleo generado por Estados Unidos para inmigrantes mexicanos aumentó 6.56% al cierre del 2021, de acuerdo con un centro de investigaciones sobre América Latina, que habla de que ahora en la economía norteamericana se ofrecieron en el 2021 más de 7 millones de empleos a mexicanos que están del lado norteamericano, con niveles de ingreso que son hasta 10 veces superiores a los niveles de ingreso que se tienen por un trabajo equivalente en México. Personal médico de varias entidades que fue despedido el 1 de enero protestó frente a Palacio Nacional para exigir al INSABI su reinstalación. El envejecimiento en México crea una mayor brecha fiscal, llevará a que las generaciones futuras tengan que pagar 457% más impuestos, según alerta un centro de investigaciones sobre cuestiones de carácter fiscal hacia el futuro. Falta ver, dice Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, al negar que haya en México una recesión técnica que pues es innegable y me extraña muchísimo de Jonathan Heath que no esté de acuerdo con esta idea que pues, en economía no hay dato más peligroso que aquel que no se cree, porque entonces se pueden hacer cálculos con bases falsas. Por Omicron, es altamente probable que en el primer trimestre del 2022 haya una nueva caída del Producto Interno Bruto, según anticipa el Banco Base, sería su tercera baja consecutiva. El crédito al consumo otorgado por la banca comercial desplomó 4.3% real anual en diciembre del 2021, según reporta el Banco de México. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 3.64% en todo el mes de enero, siendo esta la cifra más baja para un mes de enero desde los últimos 7 años. En enero el peso cedió 13 centavos frente al dólar luego de ganar 95 centavos en todo el mes de diciembre. Las acciones de Aeroméxico cerraron al alza
con un 21.12% luego que se aprueba el protocolo para la ley de quiebras de los Estados Unidos, y con esto la empresa puede tener un aire de viabilidad futura. La Comisión Federal de Electricidad y Sempra Infraestructura firmaron un acuerdo de entendimiento no vinculante para el desarrollo de proyectos de gas natural en el noroeste de la República Mexicana. La presentación, comunicación en Parlamento Abierto de la Comisión Federal de Electricidad es como una puesta en escena para apelar a la emoción y no a la razón. Según especialistas en el ramo de generación de energía, coincidieron en analizar lo visto por esta convocatoria de la Comisión de Manuel Bartlett, ¿no?, y de la Comisión Federal de Electricidad. Ricardo Aldana gana bajo la sombra de Carlos Romero de Champs la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Cecilia Sánchez, senadora por Morena y aspirante a la dirigencia sindical, denunció que los trabajadores fueron amenazados para votar por el gángster de Ricardo Aldana y por el gángster de Carlos Romero de Champs. Antes, la Secretaría del Trabajo comunicó que para habilitar el voto a distancia fueron enviados enlaces y claves a 72,000 trabajadores del ramo. Seguridad Alimentaria México, Segalmex, entregó un contrato de arrendamiento de equipos por 245 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. De 110 sanciones impuestas por irregularidades en la línea 12 entre el 2014 y 16, solamente quedaron 32 firmes, 27 anuladas y 51 siguen en proceso de impugnación. Por falta de recursos no se concretó el anillo periférico para evitar que el Tren Maya pase por el centro de Playa del Carmen en Quintana Roo, y sigue la mata dando de problemas en la ruta de este trenecito que ya antes de nacer está causando estragos. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon al menos 3 vías y tomaron casetas en Hidalgo para exigir bonos y aguinaldos en el año que terminó. Y con ello no hay forma, no hay para dónde, no hay dinero. Al menos 8 camionetas de lujo y blindadas compradas por compañías de Sergio Carmona, empresario ligado al huachicol, fueron y han sido utilizadas por alcaldes y legisladores de Morena en el estado de Tamaulipas. Luego de exhibirse que José Ramón López Beltrán ocupó residencias millonarias en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador responde que su hijo mayor no tiene influencia en el gobierno federal y que entiende que está casado con una señora que tiene dinero. Eso es lo que dice el presidente de la República. Es un cinismo absoluto. Hacienda rechazó otorgar el dinero adicional que el INE solicitó para realizar la revocación de mandato, según informa Lorenzo Córdoba, consejero presidente. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudará la sesión en la que resolverá si elimina o no la pregunta sobre la ratificación del mandato del 10 de abril. Y les invito, esta es opinión, no es noticia, es opinión. Les invito para que vayan a la revocación de mandato. Nos han hecho pensar que la revocación de mandato es una trampa para que no acudamos a votar. Pero si vamos en mayoría, podremos sacar al presidente de la República de sus funciones de presidente de México ante el fracaso tronante de su administración. Andrés Manuel López Obrador afirma que las puertas de Palacio Nacional estarán abiertas para Ricardo Monreal y también para sus adversarios. Pese a la veda electoral, el gobierno federal dispersará los recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y los va a adelantar. Como hay veda electoral, entonces los va a adelantar. Y si los adelanta, quiere decir que el argumento no es del pago mensual de una dádiva de la Secretaría del Bienestar. Es claramente un proyecto político para sacar votos. Si no fuera así, no tendría por qué suspenderse el pago en la veda electoral, ¿o sí? Alejandro Moreno, presidente del PRI, ratifica la salida de Quirino Ordaz como miembro del PRI, luego de haber aceptado la embajada para México en España. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, pide juego limpio en el anuncio de 101 acciones de entendimiento bicentenario entre México y los Estados Unidos. Formal prisión a Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón por su participación en Rápido y Furioso. Y Roberto Toledo, colaborador
del medio digital Monitor Michoacán fue asesinado afuera de su casa en Zitácuaro, según reportes locales, y con esto sigue habiendo crímenes en contra de periodistas en el ejercicio libre de su profesión. Y también desde aquí les comunico la muerte de Monseñor Obispo Emérito, Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Muere a los 84 años, víctima de COVID, en un hospital en la capital de la República Mexicana. Un hombre polémico, sin duda, y un hombre que no tenía la ortodoxia de un sacerdote y que en algún momento, buscando una diputación federal, dijo: estoy buscando una diputación porque estoy harto de tantos pendejos que buscan una curul en el Congreso mexicano. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El día de ayer hubo una reflexión muy interesante de José Medina Mora como presidente nacional de la Coparmex, y que tiene que ver con el nivel de inseguridad con el que muchas veces sale un empresario a hacer empresa. Y estoy hablando de las intimidaciones, de las extorsiones, de los cobros de derecho de piso y de este doble impuesto que debe de pagar un empresario para estar en paz, so riesgo de perder su empleo o incluso hasta la vida. Y del 2021 se arrojaron números sobre extorsiones que resultan mucho más que alarmantes, no solamente por los que se presentan, sino por los que de estos se denuncian, y por los que se denuncian son resueltos, porque pues de resolver nada. Y José Medina Mora, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Pedro, mucho gusto de saludarte. Buenos días. Buenos días. Cuéntame, ayer tus cifras me alarmaron. Sí, habíamos ya publicado el monitor de seguridad, en donde habíamos comentado que en cuestión de inseguridad, 1 de cada 2 empresas en el país habían sido sujetas a un delito, y dentro de los 3 principales delitos que salieron en la encuesta son el robo de mercancía, el robo de vehículos y la extorsión. El día de ayer quisimos hacer una profundización en este delito de la extorsión. Ahí tomamos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la encuesta Data Coparmex que hacemos a las empresas que son socias de Coparmex. Y lo relevante, quizá más importante, Pedro, tú lo mencionabas, es que el 99% de las empresas víctimas de extorsión no denuncian. Entonces, cuando vemos esta cifra de 9,407 denuncias de extorsión, 1 cada hora, pues quiere decir que hay otras 100 cada hora que no se denuncian. Por eso la importancia de darle visibilidad a este delito de la extorsión. Esto significa un costo para las empresas de equivalente 1% del Producto Interno Bruto, es decir, 185,000 millones de pesos, y adicionalmente las empresas tienen que tener gastos para prevenir este tipo de delitos, y este es otro 0.5% del PIB que es costo adicional para las empresas. También hicimos una revisión de cómo ha evolucionado el delito de la extorsión en las últimas 4 administraciones, y vemos que con respecto a la administración anterior, la extorsión ha aumentado en un 27%. Estamos hablando, Pedro, de las extorsiones que se denuncian, un 27% de aumento. También vimos cómo afecta esto en distintas partes del país, y encontramos que estados como Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco y Ciudad de México son los estados en donde hay mayor número de extorsiones. También hicimos el análisis con respecto a sectores de la economía, y ahí encontramos que la minería, los restaurantes y los hoteles son los rubros en donde más se dan las extorsiones. Hacemos una propuesta de qué tendríamos que hacer. Desde luego, pedir a las autoridades que nos den la seguridad que por mandato constitucional le corresponde al Estado, pero también
el tipo de actividades que podemos hacer desde la ciudadanía. Por un lado, tenemos que reforzar esta cultura de la denuncia, que las personas y las empresas hagan su denuncia anónima al 089. También fomentar que se tenga esta aplicación, la app 089. Esto además de la denuncia anónima, Pedro, porque esta app tiene registrados 126,000 presuntos números que han sido utilizados para extorsión, de tal manera que si te llaman de alguno de esos números, inmediatamente esté identificado para que no contestes. También planteamos que es necesario que se capacite a los ministerios públicos para que entiendan el delito de la extorsión y puedan atender a las víctimas del mismo. Podemos decir, Pedro, que es importante que denunciemos cuando somos víctimas de extorsión para ir entendiendo cuáles son los mecanismos que va utilizando la delincuencia y con esto prevenir a la ciudadanía. Fíjate que cuando hablas de la no denuncia, ahí yo creo que una persona que es víctima de un delito y no lo denuncia, se está volviendo de alguna suerte, no está bonito lo que voy a decir, pero se está volviendo cómplice de la delincuencia, porque al no denunciar es como si nada pasara. Y no sabemos si la autoridad tendrá la capacidad o no para resolver el problema, pero lo que sí sabemos es que el silencio de la sociedad no es una buena consejera. Así es, Pedro. Y también algo que tenemos que fomentar es que una vez que la persona o la empresa se da cuenta de que fue víctima de la extorsión, pues hay una especie como de vergüenza de haber caído en la trampa. Y es algo que tenemos que superar para poderlo comunicar, desde luego denunciarlo, pero también comunicarlo a los conocidos, a los familiares, a los amigos, para que no caigan en este tipo de trampas como es la extorsión. Sí, todo esto, los números para mira, hemos visto que muchas de las llamadas de extorsión a organizaciones provienen de los penales y pensamos que pues no sería muy complejo el que en los penales hubiera un control sobre este tipo de aparatos, ¿no? O sea, el hecho de que se dé desde ahí, porque no es la primera vez que sucede, que nos damos cuenta de que de ahí provienen. Ahora, la autoridad tendría ahí algo que responder, en la que se hiciera a nivel federal y a niveles estatales una limpia de estos aparatos para que no fueran un instrumento de los que están adentro, que incluso muchos siguen desde dentro manipulando a sus pandillas afuera para hacer sus tropelías. Sí, esto que comentas, Pedro, ha sido ya mencionado anteriormente y sería algo factible, fácil para la autoridad el poder bloquear estas señales de celular en los penales. Tenemos que insistir a la autoridad en que pues hagan su trabajo. En ese sentido, por mandato constitucional les corresponde al Estado la seguridad y por eso pedimos esa coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales para darnos la seguridad que todos los mexicanos queremos, que podamos circular por todo el país sin ser víctimas de delito, que las empresas puedan también transportar su mercancía sin que por esto sean víctimas del robo de la mercancía o del robo de los vehículos, y desde luego que los habitantes de este país podamos tener paz y tranquilidad sin ser sujetos a estos delitos como es la extorsión, como es el cobro de piso. Y fíjate, hablas de los que habitamos este país, pero fíjate, José, los extranjeros que vienen a poner sus empresas en México, que pues ahí hay pues, inversiones japonesas que a veces no entienden nuestra cultura, vamos a llamarle de alguna manera, o a veces son inversionistas escandinavos o gente que de repente ve que pasan cosas así y que disuaden la inversión, no estimulan a la inversión en el sector real, el sector productivo, y trae como consecuencia esta fuga, esta salida de intenciones para organizar empresa en México. Sí, digamos que lo preocupante, Pedro, es que aumento de costos para las empresas de operar en México, pues incide en la competitividad, en la medida de que
les incrementen sus costos por ser delito, incrementen sus costos. Ahí estoy. Actividad, ¿no? Sí, claro, así aumenta el costo incidiendo en la actividad y aumenta el riesgo también, José. Esa parte es importante porque hay muchos funcionarios de esas organizaciones que de plano reportan a sus corporativos y dicen, pues esto no puede ser, nos roban las mercancías, intimidan nuestra actividad, nos quitan las libertades, en fin, hay problemas y estos problemas luego se hacen evidentes a nivel mundial y la marca México es la que está en peligro y esta es la parte que realmente a mí me agravia más, la marca México, el desprestigio que podemos todos y de hecho todos sufrimos. Y José Medina Mora, te mando un abrazo como siempre, agradezco como siempre tu presencia y tu incansable actitud al frente de Coparmex para seguir adelante en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, Pedro, un fuerte abrazo, que tengan muy buen día, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias, querido amigo. Les quiero decir que los días 10, 11 y 12 de este mes de febrero me estaré presentando en la ciudad de Querétaro para Somos México. Somos México es una organización que es de la sociedad y que pretendemos sacudir el miedo de un país para seguir adelante, para que entendamos que lo que estamos viviendo es una coyuntura no muy feliz, pero que bien la podemos superar con la actitud, el trabajo, el esfuerzo de todos los mexicanos, de buena voluntad. Somos México, eres tú y soy yo. Y somos todos los que queremos un futuro para las siguientes generaciones, un futuro para el país. Sacudámonos el miedo y empecemos a trabajar el día de hoy y no esperemos al final de esta pesadilla para empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Con una actitud valiente. Ese es Somos México. No tiene otra explicación. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana, a quien saludo con gusto. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Bueno, pues el PAN en el Senado exige a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que realicen una investigación profunda sobre los posibles vínculos de corrupción que puedan existir entre la empresa Baker Hughes y la familia presidencial. En su conferencia de los lunes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Kenia López Rabadán, asevera, Pedro, que la falsa austeridad que pregona el presidente López Obrador queda al descubierto porque en tan solo 3 años su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y su esposa amasaron una fortuna que obviamente la mayoría de la población mexicana no tendrá ni en sueños. Escuchemos un fragmento de lo que dice Kenia López. Desde el Senado de la República exigimos que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación realicen investigaciones claras y puntuales sobre los posibles vínculos de corrupción que pueden existir entre la empresa Baker Hughes y la familia presidencial. Pues ahí está la queja, ahí está la denuncia. López Rabadán puntualiza que esta denuncia la van a formalizar ante la mesa directiva del Senado de la República, que ya arranca su periodo de sesiones este 1 de febrero. Escuchemos otro fragmento de lo que dice Kenia López. Hoy el pueblo de México se siente defraudado. Están cansados de que los políticos se enriquezcan de manera corrupta. Urge, por ello, que en el Senado de la República estemos actuando como un contrapeso y exijamos una investigación puntual, exhaustiva, objetiva y sobre todo que dé certeza de que se castigará la corrupción.
Bueno, veremos qué pasa. Esta investigación realizada por Latinos y Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad, dice Kenia López, devela una serie de irregularidades que claramente pueden constituir delitos como conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros. Bueno, esto es lo que dice Kenia López. Y por otra parte, mi estimado Ferriz, hubo trabajos por parte del PRI con miras a su agenda legislativa de este periodo de sesiones que arranca este 1 de febrero. El diputado Alejandro Moreno, y dirigente de este partido político del PRI, señaló que los legisladores de su partido pues ponen todavía en tela de duda si el nombramiento de Quirino Ordaz como nuevo embajador de México en España al Senado, cuando llega al Senado se va a iniciar un proceso de expulsión del partido. Sabemos que Alejandro Moreno Cárdenas ya ha manifestado su inconformidad por este nombramiento. Esto lo dice precisamente, como te comento, en la reunión plenaria de los senadores del PRI, donde participó su dirigente nacional, que hace referencia al nombramiento del exgobernador de Sinaloa, emanado del tricolor. Yo creo que Quirino Ordaz no creo que ni agruras le va a dar precisamente de que lo expulsen de su partido, al cual prácticamente está alejado desde hace tiempo. Mi estimado Ferriz, mi información. Y empiezan las consecuencias de la forma en la que el presidente trata de consentir a aquellos gobernadores que saliendo le dejaron el espacio a Morena, o presuntamente así lo pudieron haber negociado, como es el caso de Quirino. Vamos a hacer, gracias Roberto José Pacheco, como siempre. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y Pedro Ferriz Híjar con ustedes y algunas noticias que... Ingeniero Pedro Ferriz de Con. No acaba uno de sorprenderse, ¿verdad? No acaba uno de sorprenderse. Varias cosas te traigo sobre la mesa. A ver. Primero que nada, ayer, ya después de que tuve mi participación, fue cuando Andrés Manuel López Obrador habló sobre la casa de su hijo en Houston, diciendo, como bien lo mencionabas hace rato, que pues él no se puede meter en el matrimonio de su hijo y que lo que entiende es que la señora tiene dinero. Esa fue la justificación que se dio. Entonces, lo primero que quiero mencionar es, digo, qué suerte. Sale igual de caro casarse con una rica que con una pobre. Sí, entonces, pues bueno, y ella, pues cualquiera está buscando un gordo Aragán bueno para nada, para casarse con él, ¿no? Ahora, dice el presidente, como diría mi abuelita, un buen partido. Un buen partido. Ahora, dice el presidente que sus hijos no se meten en el gobierno, ¿no? Ese es la primera instancia. Entonces, yo te quiero recordar, y digo, para la gente que lo puede acceder a través de las redes sociales, hay varias llamadas que se registraron durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en donde, y en específico salgo a relación, una llamada que hay entre Andy, que es Andrés Manuel Jr., no José Ramón, pero Andrés Manuel Jr., con J. Cole Polensky, en donde estaban hablando de las empresas fantasma que iban a utilizar, palomeadas por su papá, para poder inyectarle dinero a la campaña del mismo. Entonces, ahí se los pongo. Y la otra, dicen que su hijo no tiene relaciones con el gobierno. Pues yo ahorita les quiero preguntar a ustedes, dígame usted, un secretario, un presidente municipal, un secretario de Estado, un gobernador de Morena, lo que sea, que no le vaya a tomar la llamada al hijo del presidente de la República. Oye, ahí te encargo. Ahí tienes en la línea a José Ramón. Quiero ver quién no se la va a tomar cuando el papá quiere ser dictador, ¿no? Entonces, evidentemente, el líder moral, pues es como si te habla Dios y no le toman la llamada a Jesús. Pues digo, pues evidentemente, ¿no? Ahora, Baker & Hughes, que es esta empresa. Oye, si a ti te llamara José Ramón. No, yo sí le cuelgo. Pero es que yo no tengo relación con Pemex. Yo no tengo forma de darle nada. Pero bueno, Baker & Hughes, que es la casa que supuestamente el propietario de la casa era uno de los directivos de Baker & Hughes, saca un comunicado el día de ayer en donde se deslinda de todo tipo de responsabilidades y dice que Baker & Hughes es una empresa de tecnología energética, que lleva 60 años, pero que no tiene nada que ver con la transacción de la casa según los registros públicos que pertenecían a un empleado que dejó la empresa en 2019. Bueno, antes de que deje la empresa
presa en 2019, ahí está la fecha, Sí. Petróleos Mexicanos celebró un contrato con Baker Hughes por $89 millones con Petróleos Mexicanos. Y producto de este contrato que lo dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción, se da el arrendamiento, préstamo, renta de esta casa con la piscina, y ya después la compra de otra casa que entiendo es de la señora del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hablando de temas petroleros, aquí me desvío tantito. Hoy el presidente de la República... Oye, nada más una cosa. Cuando se compra la Casa Blanca, el original dueño de esa Casa Blanca era dueño de IGA. Era IGA, sí, era IGA. Entonces, siempre hay una correlación entre el poseedor de la casa y alguien que tiene que ver con algún beneficio que recibe del gobierno mexicano. Claro, por supuesto. Entonces, ahí está. Y aparte, ¿qué esperaban? O sea, esperaban que el presidente saliera a decir, no, sí, la neta, sí, mi hijo se equivocó. O que Baker Hughes salga a decir, no, la verdad sí le dimos la casa porque pues, nos dio un contrato de $89 millones. Porque la casa cuesta por debajo del $1 millón, por ahí de los 900,000, con un contrato de 89 millones. Pues estamos hablando, ¿qué? Pues, ¿de cómo era la comicha? ¿El Diego? Un 10%. Pues ahí está, ahí está la casa. Ahí está la casa. Nada más con una comisioncita del 10. Aquí entre tú y yo, el valor catastral puede ser que valga, lo que conocemos como el valor catastral puede ser que valga $1 millón. Ahora, la casa vale más. La casa de la alberca vale más, pero el valor catastral está en $800,000 por ahí, ¿no? Ahora, que Baker Hughes no le importa perderle tantito cuando tienes un contrato de ese tamaño, más lo que se la regalan, hombre, pues cómo. Por eso mismo. Entonces viene la otra casa que entendemos es de la señora. Ahora, hablando en temas petroleros, en el Sindicato Mexicano del Petróleo se da el enroque de la presidencia. ¿Y quién gana? Ricardo Aldana, o sea, Carlos Romero de Champs. Sí. Hoy el presidente de la República, a pesar de que, y te voy a refrescar la memoria, este señor es un gángster, que manejó las finanzas del sindicato petrolero. Fue el tesorero. Fue el tesorero durante muchos años, y en específico a ver si te acuerdas. Pemex Gate. Claro. El dinero que desvió Ricardo Aldana y Carlos Romero de Champs para inyectarle dinero a la campaña de Francisco Labastida Ochoa. Entonces, sobre este Pemex Gate, pues le preguntan al presidente, oiga, ¿quién pompó con esta ganancia? Entonces así responde el presidente de la República cuando habla primero de la votación que se logró a través de la democracia. A ver. Expresar que por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto. Sobre quién ganó y sus antecedentes, esto pues lo tienen que ver en la Secretaría del Trabajo y en la comisión que va a resolver sobre el resultado, porque es un... Entonces, el presidente habla de una elección que se garantiza a través del voto libre y secreto y mete a la Secretaría del Trabajo, pero la primera pregunta que hay que hacerle a Andrés Manuel López Obrador es ¿qué pasó con Carlos Romero de Champs? Lo último que sabemos es que renunció a su puesto, que le dieron una jugosa liquidación, que le dieron aparte de todo su fondo del retiro y su pensión. Y que lo perdonaron de todas las tropelías que hizo. Carlos Romero de Champs. Limpio de polvo y paja. Limpio de polvo y paja. Bendecido. Ahora, evidentemente el asunto del Pemex Gate pues salió a relación y esto fue lo que contestó el presidente. Pero con respecto al desfalco por 20,000 millones de pesos eso que se lo hizo tiene a que ver la Petróleos autoridad Mexicanos correspondiente y también no podemos nosotros tapar a nadie y tampoco acusar sin pruebas. Entonces no podemos nosotros acusar sin pruebas. De veras que son bien sinvergüenzas. Son muy sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. El presidente es sinvergüenza. Porque el presidente habla, este desfalco del Pemex Gate fue, bueno,
¿Qué te digo yo? Las pruebas están, la investigación de la entonces Procuraduría General de la República está. Tenemos todos los datos para decir que Ricardo Aldana es brazo derecho de Carlos Romero Champs y que ambos han desfalcado al sindicato. Que siga la fiesta. Pues que siga la matada. Total, la pagamos todos los mexicanos. México es un país muy rico, lo despelucan cada 6 años. Y sigue la mata. Sigo admirando a la memoria de Raúl Velasco. México, magia y encuentro. Pues sí, básicamente. Entonces es un descaro total, y yo no logro comprender, con todos los datos vertidos de cómo se opera y cómo trabaja este señor, todavía pues tenga el grado de popularidad que tiene con su base. Yo dudo mucho de eso. Pues ahí está. Bueno, ya por último, el INE, Hacienda, le dijo que no va a haber presupuesto para la revocación de mandato y ahora el INE tiene que organizar una revocación sin lana. Bueno, querido hijo, gracias como siempre. Gracias a todos ustedes. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Y Ernesto Peña está con nosotros esta mañana y te saludo, mi queridísimo amigo. ¿Cómo está México el día de hoy? Hola Pedro, buenos días México, qué bueno que estés conectado México, qué bueno verte nuevamente en tu propio espacio. Pedro, se te extrañó, aunque francamente fue padre la experiencia con Pedro, es padre el equipo que has integrado, Pedro, es muy padre. Hoy inicia el año nuevo lunar, el año del tigre de agua. El signo es fabuloso, representa el esfuerzo, la constancia y la claridad de ideas. Es un año con señales positivas si somos y solo si somos capaces de activar nuestra conciencia. Ahora, mucho cuidado. La maldición del hombre, dice el proverbio chino, la maldición del hombre y la causa de sus peores desgracias es su formidable capacidad para creer lo increíble, para abrazar los engaños y hasta aplaudirlos por absurdos que resulten. La conciencia en el año nuevo lunar, la conciencia a la que hace alusión el tigre de agua, es una conciencia abierta, enfática, práctica, que evita los engaños y que permite salir de esta terrible maldición que es causa de las peores desgracias. La actividad económica en México registró una contracción en el cuarto trimestre de 2021, con lo que sumó 2 trimestres con caídas directas, inducidas principalmente por un retroceso en el sector servicios y un muy débil desempeño en la producción industrial. Hay que mantener la conciencia abierta y entender que esos no son resultados positivos. Con este decepcionante comportamiento, la economía del país entró en recesión técnica, pero el año está comenzando y hay mucho que podemos hacer. Lo que no podemos es quedarnos al margen viendo pasar las cosas. Por encima de las metas y los objetivos nacionales están tus propios objetivos personales, y ninguno es más importante que vivir los días de nuestra vida lo más felizmente posible. La vida humana es muy corta, es muy exigente y además de compleja, para vivirla hay que tenerle gusto, hay que tener entrega, hay que estar conscientes. Y sin la oportunidad de ser lo que te da por ser, no tiene sentido la vida. Ahora bien, nadie puede aspirar a ser verdaderamente lo que quiere ser si no logra prosperidad primero. Ninguna transformación, así sea la cuarta o la quinta, ninguna transformación nos va a hacer un mejor país si no aseguramos prosperidad sostenida y de largo plazo para todos. La mediocridad no nos sirve, no es opción. Por eso este desempeño económico de México no es un buen símbolo de el desempeño y de desarrollo de la nación. La prosperidad de una persona, de una familia, de una nación está dada por su capacidad productiva, esto es, por su capacidad para ofrecer algún servicio o producir algún bien que pueda intercambiar con los demás miembros de su comunidad. Ninguno de nosotros nació siendo productivo. Una persona se hace productiva cuando adquiere conocimientos y habilidades que le permiten trabajar para producir algo que es valioso para los demás y que entonces puede intercambiar con la gente de su comunidad o con gente de otras comunidades. Este intercambio de bienes y servicios es justamente el comercio. Y el comercio es también el único mecanismo generador de prosperidad, no hay otro.
Para intercambiar bienes y servicios de manera eficiente, los seres humanos hemos diseñado un instrumento muy efectivo: el dinero. Por eso es tan importante aceptarlo, entenderlo y, en el desarrollo armónico de las sociedades, comprender el valor del dinero. El dinero es un instrumento de cambio. Fue creado para facilitar el intercambio de bienes y servicios, nada más para eso. Todos los patrones monetarios del mundo fueron diseñados como instrumento de cambio y solo pueden existir mientras existan hombres y mujeres capaces de ofrecer servicios o producir bienes que tienen un valor fijado en dinero. La productividad genera prosperidad. La prosperidad es la base del éxito personal y colectivo, y es lo que debemos buscar, cada uno individual y todos en conjunto. En economía hay una ecuación infalible. El valor del dinero en circulación emitido por un país debe corresponder directamente, siempre, a su capacidad productiva, es decir, a la suma de todos los bienes y todos los servicios que produce el país y que pueden intercambiarse con el dinero en circulación. Un país emite papel moneda siempre en función de su capacidad productiva. Así es como se fijan las paridades entre los patrones monetarios del mundo. Por eso las criptomonedas son tan peligrosas, porque no están vinculadas directamente a la producción de ningún bien o servicio. Son activos financieros y sustento económico esencialmente inútiles, que se han apreciado artificialmente porque hay una oferta muy limitada y muchos compradores en el mundo, pero su valor real necesariamente tiende a cero. Por eso Bitcoin ahorita se ha desplomado de manera tan espectacular. Está al 50% de su valor máximo de hace unos 3 o 4 meses. La prosperidad y la felicidad, México, están directamente relacionadas. Tenemos que aspirar a la prosperidad, si no, es muy poco probable que alcancemos la felicidad que estamos buscando. La felicidad es un estado de conciencia. Se llama médicamente bienestar subjetivo percibido y se mide en el mundo entero. Cada uno de nosotros tiene distintas condiciones para sentirse bien, para tener bienestar, para sentirse a gusto. Nuestros niveles de bienestar dependen de nuestra calidad de vida. Fíjate, porque en estos últimos 3 años se habla mucho de la palabra bienestar, pero ¿el bienestar qué es? El bienestar es justamente la medida de nuestra calidad de vida. Calidad de vida no es lo mismo que nivel de vida. El nivel de vida está directamente relacionado con nuestra capacidad de compra, con nuestra capacidad para hacer compras de bienes y servicios. La calidad de vida es qué tan a gusto estás con lo que tienes. La calidad de vida es la diferencia que hay entre tu expectativa, lo que deseas de la vida, y tu realidad. Si existe mucha diferencia entre lo que esperas de la vida y tu realidad personal, entonces tu calidad de vida es baja. No estás bien, no hay bienestar. No tienes un nivel de bienestar adecuado. No se puede ser feliz en las condiciones. Si por el contrario, lo que esperas de la vida es muy semejante a lo que en la realidad has ido logrando con tu esfuerzo, entonces la calidad de tu vida es muy alta. Estás bien, disfrutas lo que haces, disfrutas lo que eres. La calidad de vida es qué tan contento estás con tu realidad personal. Un país es próspero cuando logra ofrecer altos niveles de calidad de vida a sus habitantes. Todas las acciones políticas y de gobierno deben estar orientadas siempre a lograr un solo propósito específico: mejorar consistentemente, permanentemente, la calidad de vida de los ciudadanos. La calidad de vida de una persona, Pedro, está directamente vinculada a su esfuerzo personal, pero también a su libertad, a su seguridad, a su salud y al respeto por su integridad. No seas feliz espontáneamente, ni mucho menos si te acostumbras a vivir en la mediocridad, en la hostilidad, en el desorden. Más allá de la pandemia y de la crisis económica, Pedro, en la que estamos metidos, tenemos un reto nacional enorme: definirnos, Pedro, definirnos. Nunca vamos a construir un país próspero adoptando el modelo de Cuba o el modelo de Venezuela. Hay que definirnos, hay que entender esa realidad, no por estar en contra de nadie, por estar a favor de la conciencia y la realidad. No existe en el mundo un solo caso de éxito entre los países en los que se ha impuesto un sistema marxista-leninista. Si de verdad queremos construir juntos una nación próspera, tenemos que mejorar la calidad de vida de todos, y eso es imposible si no respetamos los valores de la República y el espíritu de la democracia. Es buen momento para tomar nuestra propia posición en relación con este tema. Hay que tomar posición. No podemos permanecer indiferentes, pero el respeto, el trato digno y el ánimo constructivo son indispensables. Si tú y yo, o los políticos, Pedro, o los empresarios, no podemos tratar a los demás con dignidad y con respeto,
no tenemos nada que exigir y no podemos ofrecer nada valioso a nuestra sociedad. Si tú o yo, Pedro, no podemos tratar a alguien de otro género, sea hombre o mujer, con dignidad y con respeto, hacemos daño a nuestro país y no tenemos derecho a exigir nada. Si tú o yo, o los políticos, o los empresarios, menospreciamos a alguien de alguna manera, por cualquier razón, y lo ofendemos o lo ridiculizamos, hacemos daño a la sociedad y no tenemos derecho a exigir nada. Y si no podemos tratar a alguien de otra raza, o de otro credo, o de otra forma de pensar con dignidad y con respeto, y queremos imponer nuestras ideas a la fuerza, y no somos capaces de aceptar nuestros errores y corregir lo más pronto posible, hacemos daño a nuestra sociedad y no tenemos derecho a exigir nada. En todo momento, nada es más importante que respetar y practicar los valores universales, que son justamente los valores de nuestra república, que nos dan grandeza. La única respuesta apropiada a las ideas horribles y destructivas con las que hemos estado viviendo es pensar, estructurar y desarrollar una mejor idea, porque lo que necesitamos es construir un discurso civil positivo, Pedro, incluyente, tolerante, respaldado con acciones constructivas, con hechos concretos, no solo con palabras. Esa es una mejor idea. La diversidad, la suma de talentos, la colaboración, esa es una mejor idea. El poder y la capacidad que tenemos todos juntos, trabajando como equipo y viviendo en armonía, esa es mucho mejor idea. Yo creo que vamos a tener un buen 2022, Pedro. Cada uno de nosotros tiene en lo individual enormes compromisos y responsabilidades que atender con su familia, con sus amigos, con sus socios y con todas las personas con las que tenemos relación directa o indirecta. Hagámoslo bien, hagámoslo ya. No esperemos. Que sea un buen 2022. Hoy inicia el año nuevo lunar, el año del tigre de agua. Gracias, querido Ernesto. Muchas gracias, como siempre. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y estoy contigo, Omar Oliver, te saludo. Hola Pedro, muy buenos días para ti el auditorio de Central FM. Iniciamos con la información deportiva y bueno, una noticia, un anuncio que se acaba de dar justo hace algunos minutos. Finalmente el quarterback Tom Brady, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, ha anunciado oficialmente su retiro después de 3 días de especulaciones en donde diversas fuentes citaban que esto sería ya inminente. Anoche el propio Brady había dicho un momento todavía no, y hoy a primera hora anuncia a través de su cuenta oficial, a través de un comunicado muy extenso en sus redes sociales, que finalmente decide no seguir ya en la NFL. Dice a grandes rasgos: mi compromiso competitivo ha terminado, amo lo que ha sido mi carrera durante todos estos años y es tiempo de enfocar mi tiempo y mi energía a otras cosas que requieren mi atención. Así es que de último minuto, finalmente Tom Brady dice adiós al fútbol americano después de 22 temporadas en la NFL. Sin duda algo que seguirá dando que hablar en los próximos días y en las próximas horas. Y pasamos a la actividad de la Serie del Caribe y del béisbol que se desarrolla en República Dominicana, ya que los Charros de Jalisco, representantes de la Liga Mexicana del Pacífico, se ganaron su segunda victoria del certamen al blanquear 5-0 a los Criollos de Caguas, destacando la actuación de Esteban Quirós, quien pegó cuadrangular de 2 carreras, así como del pitcher Nick Struck, con 5 entradas y 2 tercios de entradas sin permitir anotación. Y hoy México cierra su participación en la fase de round robin, en duelo directo por el pase a semifinales ante los Astronautas de Los Santos de Panamá, quien el ganador estará pasando las semifinales en disputa del título del torneo caribeño. Y en más información ahora del fútbol, nos vamos con el fútbol europeo. De acuerdo al periódico alemán Bild, el jugador Kylian Mbappé del PSG y el Real Madrid tendrían ya un principio de arreglo para que el astro juegue con el club merengue a partir del próximo verano, con un sueldo que rondaría los 50 millones de euros por temporada. Sin duda el fichaje más sonado de los últimos años en caso de concretarse. Hasta aquí la información deportiva, Pedro. Regreso contigo. Gracias, Omar. Y ya con esto nos vamos, queridos amigos. Como siempre, gracias por el favor de su atención. Y esperamos a lo largo de la jornada estar con ustedes a través de las redes sociales, en los medios digitales y en todo momento. En caso de que algo surja que sea muy importante, ahí estará Central FM Equilibrio con ustedes. A nombre de mi equipo de trabajo, les agradezco y les pido que tengan ustedes una buena mañana, un buen día de trabajo. Hay que agradecer a la vida lo que te ha dado
y dejar de ver lo que no tienes para apreciar lo que tienes en abundancia. Hasta entonces, gracias. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.